Buen día tengan nuestros jueces, nuestros coordinadores del área de investigación y nuestro asesor. Me presento rápidamente, soy Daniel Reséndiz, que junto con mi compañero Fernando Rivera somos integrantes de este protocolo y a continuación les vamos a presentar de qué trata. Nuestro protocolo se titula Causas de enfermedad renal crónica. Bien, iniciaremos primero que nada con el planteamiento. Sabemos que la enfermedad renal crónica pues es un problema de salud internacional muy importante. Si nos vamos un poquito a la epidemiología, manejando cifras pues de aquí de México, ¿verdad? Tenemos que en México se calcula que hay aproximadamente unos 9 millones de personas con insuficiencia renal crónica, los cuales digamos se catalogan aún en un estadio temprano. De la misma manera se calcula que pues existen unos 109,000 personas que tienen insuficiencia renal en un estadio ya más avanzado, en un estadio 5, y aproximadamente unos 60,000 presentan, digamos que la forma más grave de esta enfermedad, en donde ya están con un tratamiento sustitutivo de la función renal. Eh, con base en algunas cifras del INEGI se calcula que se considera, mejor dicho, que representa la quinta causa de muerte en nuestro país, puesto que tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente unos 12,000 fallecimientos por año. Bueno, como introducción, sabemos que la enfermedad renal crónica, pues en el adulto, la podemos definir como una presencia de una alteración estructural o funcional renal, la cual tiene como característica esencial que pues persiste por más de 3 meses, ya sea con o sin deterioro de la función renal o en el filtrado glomerular, el cual debe ser menor a 60 mililitros por minuto por 1.3 metros cuadrados, y además de que no presenta otro signo de lesión renal. En cuanto a la justificación, pues el motivo o propósito de nuestra investigación tiene como objeto de estudio central o como punto de partida establecer pues cuáles son las principales causas que desencadenan una enfermedad renal crónica, así como pues relacionar esta enfermedad con sus factores de riesgo y de esta manera pues establecer también cuáles son los principales factores de riesgo que la pueden desencadenar, debido a que pues en México no hay un registro preciso actualizado sobre estos datos. Bueno, ahora vamos a pasar a los fundamentos teóricos o el antecedente que tenemos sobre el estudio de la enfermedad renal crónica. Primero que nada, los principales exponentes, digámoslo así, que fueron los pioneros en el estudio de esta enfermedad, tenemos por una parte, como lo vemos aquí en la diapositiva, a Hipócrates, quien fue el primero en descubrir estos cambios macroscópicos sutiles que había en la orina y que de cierta manera pues sugerían algún daño renal. Por otra parte tenemos también a Marcelo Malpighi, que junto con otros médicos italianos, digamos que fueron quienes sentaron los fundamentos para comprender el funcionamiento renal. De hecho, ellos fueron los primeros quienes introdujeron el término de glomérulo dentro del lenguaje médico. Por otra parte tenemos a Richard Bright, él fue quien se le relacionó, o mejor dicho, relacionó ciertos signos y síntomas, como por ejemplo la albuminuria, el edema, la citis, y que lo relacionó directamente ya como parte de una lesión parenquimal del riñón, y también estableció ciertas relaciones entre daño renal e hipertensión arterial. Por otra parte tenemos también a Thomas Graham, quien fue el primero que describió el mecanismo de la diálisis. De hecho, él fue quien propuso este nombre para este posible tratamiento terapéutico. Y finalmente tenemos a George Haas, quien realizó pues la primera hemodiálisis en una universidad alemana, donde pues lamentablemente al ser un procedimiento nuevo pues no tuvo el resultado deseado. Bueno, ya en la siguiente diapositiva vamos a comenzar con las principales causas de insuficiencia renal crónica. Como primer punto y el más importante tenemos a la diabetes. Sabemos que en México la diabetes tiene una prevalencia sumamente alta, que representa el 10.3% en mujeres y el 8.4% en hombres. Estas cifras hasta el 2016 obviamente van a ir aumentando, pero dentro de las principales complicaciones que nos deja esta enfermedad es la nefropatía diabética, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, y que se presenta en al menos el 25% de los pacientes o de las personas diagnosticadas con diabetes mellitus. El efecto que ejerce sobre el riñón pues es debido a que va a afectar la capacidad de los glomérulos en el riñón de filtrar y de eliminar los desechos, así como el exceso de líquido en el cuerpo. La presentación, los principales síntomas en etapas tempranas, pues muchas veces puede pasar desapercibido, suele ser asintomático. Sin embargo, en etapas posteriores se presenta con hipertensión arterial de difícil control, con proteinuria, con edema, sobre todo de extremidades, con edema palpebral, con poliuria, con confusión, etcétera, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo principales para desarrollar una nefropatía diabética, pues tenemos hiperglucemias prolongadas. Esto se debe principalmente pues a un mal control de la diabetes mellitus. También la hipertensión juega un papel importante, el tabaquismo y la hipercolesterolemia también. Además, obviamente, de pues, los antecedentes familiares de diabetes mellitus y de enfermedades renales.
En segundo lugar tenemos pues la hipertensión arterial, que sabemos es una enfermedad crónico-degenerativa que pues a largo plazo nos va a traer cambios ionotrópicos, alteraciones en la resistencia vascular periférica y con el tiempo pues incluso cambios o alteraciones en el gasto cardíaco. Esto que nos va a provocar pues daños en los vasos sanguíneos, incluyendo los vasos sanguíneos renales. De esta manera pues se va a alterar el filtrado y pues la eliminación de los desechos. En tercer lugar tenemos pues la glomerulonefritis, que pues como ya sabemos es una inflamación del glomérulo que puede presentarse de manera aguda o de manera crónica. También puede presentarse como un evento primario o secundario a otra enfermedad. Dentro de los principales síntomas los conocemos, principalmente se puede haber hematuria, proteinuria, edema en cara, pies y manos, y también puede presentarse hipertensión arterial. La glomerulonefritis pues también puede ser secundaria a procesos infecciosos. Por ejemplo, por mencionar algún ejemplo, pues tenemos a la glomerulonefritis postestreptocócica, o incluso pueden llegar a ocasionar una endocarditis bacteriana, esto debido a que pues las bacterias que se alojan en el parénquima renal pueden migrar hacia el corazón a través del torrente sanguíneo y depositarse en el corazón, originando pues la endocarditis. También puede ser por una infección viral, que es un poquito menos frecuente, pero dentro de los principales agentes infecciosos tenemos al VIH, al virus de la hepatitis B y al C. Dentro de otros causas de enfermedad renal crónica tenemos ciertas enfermedades inmunitarias. Por mencionar a las más importantes o las más comunes, tenemos al lupus, al síndrome de Goodpasture o la nefropatía por inmunoglobulina A. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos a las vasculitis, principalmente la poliarteritis y también la granulomatosis con poliangitis, también conocida como granulomatosis de Wenneger. Continuando, tenemos nuestro objetivo general, el cual es identificar las principales causas de insuficiencia renal crónica, así como poder llegar a especificar la amplia relación que tienen las patologías tales como diabetes o bien tensión arterial, por mencionar algunas, con un agravio en el daño renal, llegando a tener una complicación de una enfermedad renal aguda crónica. Nuestros objetivos específicos son 5: identificar las principales causas de esta enfermedad, observar las edades en las que se pueden presentar, determinar si existe una prevalencia de género, conocer las complicaciones que pueden llevar a la muerte de estos pacientes y divulgar la existencia de factores de riesgo antes de la enfermedad. Para la metodología, realizamos una revisión documental de 40 artículos, quedándonos con solo 25 al final. Esto sobre las principales causas de insuficiencia renal crónica en México, con una fecha de publicación no mayor a 5 años, pertenecientes a instituciones de salud en el país antes mencionado. Para nuestros resultados, podemos observar que las principales causas de la enfermedad renal crónica en México son 6. Primeramente tenemos diabetes mellitus con un 35%, seguido de hipertensión arterial con tan solo un 20%, glomerulonefritis y malformaciones congénitas con un 15%, tenemos inflamación de vías urinarias con tan solo un 10% y lupus y otras enfermedades reumáticas con solo el 5%. Como factores de riesgo y o progresión de la enfermedad renal crónica, tenemos 4: diabetes con un 73%, edad avanzada con un 17%, bajo peso al nacer 8% y raza negra asociado a un 2%. A continuación tenemos los principales métodos diagnósticos en nuestro país. El primer lugar lo ocupa con un 69% estudios de laboratorio, principalmente el examen general de orina, debido a que si nuestro paciente tiene niveles elevados de urea y creatinina, nos indica que a ese paciente se le debe de indicar tratamiento sustitutivo, que voy a explicar un poco más adelante cuáles son los principales. El segundo lugar lo ocupa la ecografía con un 25%. Esto nos vamos a enfocar principalmente en observar que la anatomía del riñón no se encuentre dañada. Por último, la biopsia renal con un 5%, debido a que como médicos siempre debemos procurar que nuestros pacientes tengan tratamientos de mínima invasión. De acuerdo a los tratamientos, ahora sí,
El principal tratamiento, que ocupa un 65% de las veces, es la diálisis peritoneal. El segundo va a ser la hemodiálisis con un 30% y el trasplante renal con solamente el 5%, debido a que en México no se tiene la cultura o el hábito de hacer la donación de órganos y están muy escasos esos trasplantes. Bueno, como conclusiones tenemos que la enfermedad renal crónica es un problema sanitario de gran importancia económica y que tiene un gran impacto en las instituciones de salud, el cual requiere de soluciones integrales donde uno de los ejes centrales debe ser la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. También es necesario promover el trasplante renal, ya que en los últimos años se ha perdido ese impulso en la sociedad. De igual manera, es necesario promover la salud y prevenir muchas de las enfermedades que nos pueden llevar a ocasionar una enfermedad renal. Principalmente en nuestro país se encuentra la diabetes y la hipertensión. Estos son problemas de salud aún más grandes, no solamente en México, a nivel mundial, pero en nuestro país ocupan los primeros lugares en causas de morbilidad y mortalidad. Por último, aquí les dejamos nuestras fuentes bibliográficas y el cartel que realizamos de nuestra investigación. Muchas gracias por su atención.